La pandemia del coronavirus ha generado inestabilidad en la sociedad. La violencia de género, un hecho que siempre existió, se agudizó mucho más durante la cuarentena obligatoria y el encierro. Mujeres y niños han tenido que pasar un calvario y vivir el día a día con sus agresores en cuatro paredes. La violencia sexual, física y psicológica que sufren las ha llevado a caer en un círculo vicioso del que no pueden salir fácilmente. Mujeres limitadas por la insuficiencia de recursos económicos, condiciones laborales precarias y niños a cargo hacen que no exista posibilidad de desligarse de sus agresores, y ellos aprovechan esta situación para ejercer control sobre ellas. Walter Roldán, psicólogo del equipo técnico de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia. Desde que arrancó la cuarentena, digamos, ¿notás cambio en estas denuncias que se hacen por violencia de género? Mirá, nosotros acá siempre tenemos un flujo permanente de denuncias. No sé si hablar de cantidades es acertado o es lo único en esta problemática. Yo creo, o sea, corriéndonos un poco de la cantidad, yo creo que la cuarentena lo que puede llegar a hacer es aumentar situaciones en que se acumula tensión. Paola Pedernera, encargada de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de General Hacha, con respecto a las situaciones de violencia del hombre hacia la mujer en condición de pandemia, declara que sí ha habido un aumento. Mira, todo indicaría que sí. Eh, por ahí los organismos que intervenimos en violencia de género, de alguna manera creemos que ha habido cierto incremento. Sobre la erradicación de la violencia de género, Walter Roldán afirma: Creo que la problemática de violencia de género siempre estuvo, está, y es algo que hay que comenzar a erradicar, pero desde los niveles más tempranos de la infancia, y tiene que ver con los estereotipos, con las desigualdades, ¿no?, que se generan en los vínculos entre hombres y mujeres. Las personas que sufren violencia de género denuncian en momentos de crisis. Y hay otras situaciones donde las personas llegan, ¿no?, a querer denunciar o a plantear la situación y están en una situación de crisis muy importante. Entonces el primer abordaje lo hacemos del equipo técnico. Tratamos de contener, de calmar, de tratar de que esa persona pueda bajar en sus niveles de angustia, de ansiedad, para poder hacer la denuncia. El abordaje que se hace acá es en situación de crisis. Siempre entendemos que la persona que llega acá a denunciar es en crisis. ¿Qué procedimientos debe realizar una víctima para denunciar a su agresor? Recurriendo a la Unidad Funcional de Género de la Policía, porque no es necesario tener el deseo de hacer una denuncia o de una exposición. Muchas veces las mujeres también van a buscar asesoramiento. Ese asesoramiento también lo pueden solicitar en la Dirección de Políticas de Género. Trabajamos de manera articulada, entonces cuando es el asesoramiento solamente, luego el organismo que interviene canaliza o asesora a la mujer para que cuando toma la decisión de hacer la denuncia o de una exposición, entonces sí tiene que ir a la Unidad Funcional de Género de la Policía. Walter Roldán afirma que casi todos los casos presentan antecedentes. Vemos que no es en la mayoría de los casos un único episodio aislado. Los hay, pero son los menos. Generalmente tenemos un episodio de violencia que de alguna manera se inserta en toda una dinámica de violencia que se viene dando a lo largo de muchos años, ¿no? El proceso que transita la víctima para animarse a denunciar es lento y complejo. Por eso es importante ver que en las situaciones de violencia de género, que la persona llegue a hacer una denuncia, no solamente es venir a hacer un acto administrativo, judicial, ¿no?, de decir que se firme un papel. Tiene que ver con todo un proceso de haber atravesado situaciones de violencia, darse cuenta que es violencia, darse cuenta que es algo que no es sano, para después tomar la decisión de llegar acá y de poder relatarlo. Paola Pedernera asegura que la víctima no puede sentirse completamente tranquila a pesar del apoyo y el acompañamiento que le brindan las instituciones. Que puedo observar, digamos, de estar acompañando estas situaciones es que la persona que sufre la violencia no está tranquila nunca, aún teniendo algún tipo de custodia personal por parte de comisaría, como ha sucedido en algunas situaciones de extrema gravedad. Asimismo,
Walter destaca el papel fundamental de las instituciones en el abordaje de los casos. Necesita de un espacio terapéutico para trabajarlo. Y también necesita que haya en la comunidad redes sociales o redes institucionales para poder ser soporte de las personas víctimas y acompañarlos. La violencia de género persiste a través del tiempo y atraviesa a toda sociedad. Debe ser nuestro propósito trabajar para erradicar la estructura de violencia patriarcal que tan arraigada está en nuestra sociedad. Ya se ha logrado bastante, pero aún hay un largo camino por recorrer.